Si no se da ese acercamiento del paciente con su médico, Francis, no se llega a resultados adecuados. Tiene que haber esa empatía, tiene que haber empatía de ambos lados. Y la otra cosa importante es que hay que escuchar al paciente. Hay que oírlo, hay que prestarle atención. Eso es muy importante. Puede ser como el confesor, ¿verdad? Que el confesor también, pues en una forma da un tratamiento cuando oye a alguien expresando su confesión. Ahora, César, por ejemplo, hemos oído mucho guatemalteco, mucho ciudadano que dicen, mire, es que verdaderamente el médico se ha deshumanizado un poquito, que ven que los médicos se han comercializado. ¿Cuál es su sensación en esto, César? Usted tiene una experiencia profesional. En este momento entiendo que usted ya no está en la práctica directamente, pero pues obviamente sigue estando en el conocimiento y en la docencia. Pero en este periodo de tiempo, ¿qué cambios ha visto usted en ese médico de cuerpos y almas hacia los médicos de calculadora? Sí, pues desafortunadamente yo tengo que confesarle, Francis, de que en los tiempos en que nosotros estudiamos medicina, para esta parte ha cambiado mucho, no solo la relación médico-paciente, sino que ha cambiado mucho el concepto de enfermedad que tienen los médicos, porque miran a la enfermedad, no miran al paciente, por un lado. Y por otro lado, son víctimas, algunos, no todos los médicos, de prácticas que pelean con la ciencia que aprendió. ¿Cómo es eso? ¿Qué es exactamente eso? Pues lo que le quiero decir con esto es que en algunas oportunidades indican exámenes que no van a cambiar el proceder médico en ese momento. O sea, si yo le mando a hacer un examen de tomografía a un paciente, tiene que ser porque yo tengo conocimiento de que lo que sea ahí va a ser contributorio a que yo cambie lo que voy a diagnosticarle al paciente. Pero si eso no va a cambiar nada, Francis, ¿por qué le voy a mandar a hacer ese examen? Bueno, desafortunadamente se habla mucho de la retribución económica que el médico recibe por mandar estudios innecesarios. Y eso se ha extendido en muchos lugares, Guatemala no es la excepción. Hay países como Estados Unidos que tienen leyes específicas en contra de ello, en lo cual un médico puede perder su práctica o una institución el ser señalada. Pero sí, obviamente, es algo que el paciente también lo percibe, César. Esa es una de las degeneraciones, digamos, que se han dado en la práctica médica. Correcto, Francis. Ese conflicto de intereses está cada día aumentando. ¿Y cuál es la participación en este cuadro de las industrias farmacéuticas? Pues es una participación que diría yo dañina. Dañina porque es una fuente de retribuir al médico una receta, retribuirle un porcentaje, o no solamente en dinero, Francis. Estoy consciente de que en los Estados Unidos actualmente hay mucho esfuerzo porque ninguna compañía farmacéutica le pueda invitar a un médico, ni siquiera a una cena. Ya no digamos a un fin de semana en un resort como sucede. Pero en Guatemala eso sucede frecuentemente, Francis, de que las casas farmacéuticas, con tal de mantener contento a este médico que les favorece con sus prescripciones médicas de receta, pues lo que le pidan, Francis. Viajes, cenas, incluso a mí me parece ridículo de que, y esto es algo que sucede, que un partido de fútbol que no nos debe interesar porque no es ni en Guatemala, como es usted sabe, el Barcelona contra el Real Madrid, ¿sí? haya una expectativa de parte de los colegas, algunos de diferentes especialidades, pero voy a referir ahora a los cardiólogos, porque les autorizan que vayan a tal hotel por el fin de semana y ver ese juego.
todo Claro. gratuito. Y lo terrible de esto, César, es obviamente hay que reconocer que la industria farmacéutica hace una inversión fuerte, ha hecho contribuciones importantes en investigación y obviamente pues tienen que tener un retorno financiero. Creo que la parte criminal en esto es cuando usan este recurso de una forma que puede hacer que un paciente tenga un tratamiento que no necesita o que tenga un examen diagnóstico que no necesita, porque esa es la parte terrible. Exactamente, y no solamente medicinas que no necesita, sino que tratamientos que no necesita. Esa es la parte, y yo creo que en realidad, pues el paciente sí lo percibe, y yo creo que hay mucha gente que ya se resiente cuando esto pasa. Ahora, en el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿qué opina usted de los productos genéricos? Bueno, yo lo que pienso de los productos genéricos, y está en el libro escrito, ¿verdad?, es de que hay estudios, muchos estudios serios y bien llevados, en donde se demuestra de que el genérico es exactamente lo mismo que una de marca. Lo que sucede, y eso está también escrito, es de que el genérico es el de marca que ha perdido la garantía de la investigación por parte de la compañía que primero lo usó, ¿verdad? Bueno, pero Francis, es exactamente la misma molécula, y es más, las mismas compañías farmacéuticas que venden el genérico y que venden también el de marca, se dedican a hacer mala propaganda al genérico que ellos mismos venden. ¿Por qué? Claro. Por la diferencia de precio. Claro. Le digo esto porque obviamente cuando hablamos, el doctor Miguel Garcés, por cierto, quien comentó el prólogo de su libro, es con una muy buena señalamiento, él menciona la importancia de la salud pública en esto, ¿verdad? Y sabemos que los costos son importantes cuando los presupuestos no son suficientes. Entonces, el uso de genéricos que sí estén debidamente registrados, evaluados, yo creo que haría un ahorro importante. Y desafortunadamente sabemos que muchas veces no se usan por esa razón económica, ¿verdad? Que tenemos que ir descartando para que sí se use genéricos que cumplan con todo y que permitan bajar el costo. Pero fíjese, Francis, que los mismos pacientes tienen la percepción de que el genérico no sirve. Claro, porque esto ha sido a través de una campaña publicitaria negativa. Así es. De los mismos médicos. De los médicos, de las casas farmacéuticas, etcétera. Así es. Esa es la parte que nos pone, digamos, en peligro. Sí. Ahora, en la toma de decisiones, César, todos los médicos en diferentes especialidades tomamos alguna decisión o la otra. Los cirujanos en particular, ya en un quirófano ante un paciente que va a ser operado, ¿sería más compleja la decisión o cómo la visualiza usted? En un momento determinado, Francis, yo aquí escribo sobre el cerebro de cirujanos en el quirófano, ¿verdad? Y es cierto, el cirujano en un momento dado se puede encontrar con un problema serio que no puede resolver inmediatamente como quisiera. Es entonces donde se distingue el cirujano que tiene experiencia, ¿verdad?, y el cirujano que la pierde, que pierde todo el control. Y aquí se menciona de que la hemorragia, por ejemplo, es la complicación que yo pensaría en cirugía generalmente de abdomen y tórax, lo peor que puede pasar, inadvertidamente, que sangre un vaso grande o pequeño, ¿verdad? En esa situación, lo mejor es que el cirujano detenga el procedimiento, pero haga lo que se llama ahí empacamiento, así le llamamos los cirujanos, que es poner compresas y presión y ordenar la situación. Ordenarse también el cerebro del cirujano, ¿verdad? Claro. Porque el cerebro del cirujano entra a sala de operaciones ya con una carga de catecolaminas establecida, Francis, aunque sea la operación más sencilla. Esa es mi experiencia.